del Autista N1. Yo soy Leticia Rangel, soy directora nacional de capacitación empresarial y trabajamos en coordinación con diferentes direcciones del Consejo Directivo Nacional. Y en este caso estamos trabajando con la Dirección Nacional de Responsabilidad Social. Y este es un tema muy ligado a ella, y hace un momento comentábamos, muy ligado a los diferentes roles que jugamos las mujeres y que tienen un impacto en nuestra vida, ya sea como madres, como hermanas, como hijas, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo con el tema. Algunas reglas para la efectividad de nuestra capacitación, de nuestra plática del día de hoy. Les pido por favor mantener su audio apagado, su cámara encendida. Las dudas las vamos a dejar para el final, por favor, al final de la presentación, si nos ayudan a irlas poniendo en el chat, o si no, también ya iremos cediendo la palabra para que nos vayan comentando sus dudas, y nuestra invitada del día de hoy, la maestra Laura Ávila, nos ayudará a ir respondiendo. Les pido que sus dudas sean concretas para que podamos sumar la mayor participación posible. Y pues bueno, voy a presentarles a la Directora Nacional de Responsabilidad Social, la doctora Telma Leticia Torres Dorantes, quien está a cargo de esta dirección y de esta línea de capacitación o de pláticas alineadas a todo este tema de responsabilidad social, de integración, etcétera. Entonces, adelante, Telma. Muchísimas gracias a todas, bienvenidas, gracias por la oportunidad, gracias a la presidenta Ivette Bonifaz por la confianza en la dirección de esta responsabilidad. Brevemente quisiera robarles unos minutos para mencionarles exactamente cuál es el objetivo de esta dirección. Como ustedes saben, responsabilidad social va de la mano con todos los cuidados que debemos de tener con respecto a lo que significa el clima, el medio ambiente, etcétera. Y desarrollo social, todos los cuidados y todas las acciones y actividades que debemos de tener, sobre todo en favor a nuestros prójimos, a mejorar la calidad de vida, a la inclusión, a los grupos vulnerables, a todo lo que es apoyo a que la gente tenga la mejor condición. Igualmente, en este caso, bueno, para nosotros era muy importante este tema, no nada más porque muchas de nosotros tenemos alguna persona cercana, sino porque de verdad el diagnóstico de todo lo que se refiere al espectro autista es súper difícil de diagnosticar, y a veces habrá adultos que ni siquiera nos hemos dado cuenta siquiera, digo, ahorita después de lo que nos diga Laura ya haré mi diagnóstico, pero seguramente muchas haremos nuestros diagnósticos, y posiblemente tenemos a alguien o nosotras mismas algún rasgo, como les decía yo en el mensaje, o tenemos a alguien que conocemos que tenga este tipo de cosas, ¿no? Hay cosas muy importantes y fascinantes también que nos van a ayudar mucho con respecto a ellos, y que siempre es bueno contar con sus habilidades, porque tienen unas habilidades increíbles. Pero también, bueno, apoyarlos, incluirlos, y son parte de la sociedad, y no nada más este grupo, sino muchos otros grupos. Entonces, bueno, le doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento infinito a la maestra Laura Ávila, y también a Adri Valderrama, porque gracias a ella tenemos este tipo de capacitación. Muchísimas gracias a ambas, gracias a Leti por apoyarnos, y pues ya no les quitamos más tiempo a la maestra. Con mucho gusto, si me pasan la siguiente, vamos a platicar un poquito de la maestra Laura. Bueno, la maestra Ávila Escorza es licenciada actuaria egresada del ITAM, tiene una maestría en administración y se desarrolla en la iniciativa privada, hasta que a su vida, como a muchas de nosotros, nos llega muy de cerca alguien con alguna condición especial. A ella le llegó una persona con síndrome de Asperger que cambia por completo su vida y la hace que se enfoque más, haciéndola estudiar un diplomado en terapéutica del síndrome de Asperger, impartida en Asperger, México, entre otros muchos estudios. Y normalmente esto siempre lo que hace es hacernos para poder ayudar
a nuestros semejantes o a las personas que amamos. Esto la lleva a hacer su diplomado para entender, incluir, abrazar a personas con esta condición y se incorpora a Asperger Autismo México en el año de 2012, donde se desempeña como directora desde hace 8 años. En Asperger Autismo México se ha dedicado a sensibilidad a la sociedad con respecto al trastorno del espectro autista nivel 1, orientando e informando a los padres de familia, sensibilizando escuelas y centros de trabajo y también dando charlas y procurando fondos para la asociación. Busca promover la inclusión de personas diferentes en un mundo que empieza a darse cuenta de lo que estas personas son capaces de aportar. Y sin más, pues los dejo. Muchísimas gracias, Adri, Laura, Leti. Muchas gracias, Presidenta Ivette, y bienvenidas, compañeras. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta presentación y pues bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por esta oportunidad. Llamamos a esta charla Más allá del diagnóstico, vivencias y realidades del trastorno del espectro autista. Vamos a la de adelante, por favor. La primera pregunta es, ¿qué es el autismo y qué niveles hay y por qué ya no se llama Asperger y antes no? Y empezamos a tener muchas preguntas al respecto. De manera general, es una condición neurobiológica. Es una condición en donde el cerebrito de la persona con la condición está conectada de una manera diferente, pero tiene toda la capacidad de aprender y de desarrollarse como cualquiera de nosotros, ¿no? Hay ciertas áreas del desarrollo en donde les cuesta trabajo, que son en las relaciones sociales, la comunicación, así como la flexibilidad de pensamiento y de la conducta. Dicen, bueno, a ver, más que todo esto, Laura, explícame qué pasa, ¿no? Primero les quiero decir, ¿cuántos son? Según la Organización Mundial de la Salud, hay 1 por cada 100. Según un estudio que se hizo en México, dice que 1 de cada 115. Si ustedes ven algunas cifras en el estado de California, en Estados Unidos, hay 1 de cada 64. Entonces dices, bueno, no es que cada vez haya más, digamos que cada vez se dan cuenta de acuerdo a las características que se detectan a más personas, en este caso niños y niñas. ¿Qué otra cosa sucede? Es una condición congénita, es decir, naces con ella y mueres con ella. Es una condición de vida, no es una enfermedad. Sería incorrecto decir que es una enfermedad. Otra cosa que es bien importante, es una condición invisible. Tú vas por la calle y al final vamos a tener un cortito testimonio y tú no vas a darte cuenta si tiene la condición o no. Incluso quizá vayas a platicar con la persona y no te des cuenta y ya hasta cuando tienes un trato como más continuo, más cotidiano, es cuando empiezas a ver ciertas cosas que nos llaman la atención. Otra cosa que les quiero decir antes de pasar al siguiente slide es lo siguiente. En el 2013 estaba el DSM-1, que es este libro que nos ayuda al diagnóstico y estadístico que los heredamos de la Asociación de Psicología Americana. Y entonces hasta el 2013 se tenía este diagnóstico de síndrome de Asperger. A partir del 2013 y hasta ahora, y que fue permeando poco a poco en México, hicieron un paraguas que se llama trastorno del espectro autista. Establecieron 3 niveles, pero fíjense, ese es nivel de apoyo. Un nivel 1 es que necesita cierto apoyo, nivel 2 más apoyo y un nivel 3 mucho más apoyo. Entonces, introdujeron y etiquetaron, sí, así hay que decirlo, el síndrome de Asperger como trastorno del espectro autista, nivel de apoyo 1. Y hoy por hoy, cuando ustedes vean, ¿quién lo diagnostica? Lo diagnostican psiquiatras, psicólogos, neurólogos que tengan experiencia con autismo, y ellos les van a decir, esta persona está en el trastorno del espectro autista nivel 1, ya no les van a decir síndrome de Asperger. Sin embargo, ¿por qué se sigue escuchando? Porque hay muchas personas que están diagnosticadas con tal cual, con el término síndrome de Asperger, y se siguen identificando de esa manera, se dicen ASPIS, y lo van a encontrar en películas, en bibliografía, en testimonios y muchos otros lugares. Pero en términos médicos ya solamente van a encontrar trastorno del espectro autista. Vamos adelante. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tratar de identificar un poco las áreas de reto de las personas con TA1
Vamos a hablar de la regulación sensorial, de la regulación emocional, del pensamiento rígido, funciones ejecutivas, teoría de la mente y comunicación. Vamos a ir paso a pasito y cómo se ve en la vida cotidiana, que finalmente es lo que queremos nosotros en este momento aprender. Vamos adelante, por favor. Una de las dificultades más importantes y que descoloca a una persona con la condición son el tema de su regulación sensorial. Fíjense que hay personas que son hipersensibles e hiposensibles, es decir, pueden ser en cualquiera de nuestros 5 sentidos, y ahorita vamos a ver que tenemos, ¿qué creen? Tenemos más, pero bueno, pueden ser personas que con ruidos muy fuertes, y lo vemos mucho en los niños chicos. Esta dificultad de regulación sensorial, si bien afecta a todas las personas con la condición, es una de las primeras pistas que tenemos cuando tenemos niños pequeños y que vemos que no pueden estar de alguna manera, que nos presentan muchos los mal llamados berrinches, en inglés se llaman meltdown, que significa se desbordan, no pueden controlar, no pueden de alguna manera controlar y tener esta regulación sensorial. Entonces, cuando ustedes ven niños que están así todo el tiempo y que si son los rayos, las trompetas, globos, cohetes, la trompeta del mariachi, etcétera, que se ponen muy mal, es que para ellos es algo que de verdad está distorsionando su entorno, ¿no? Igualmente, luces muy fuertes, igualmente sabores. Tenemos chiquitos, y lo van a ver algunos comentarios, que comen 2, 3 cosas y nada más, porque no pueden con las texturas, los olores. Van a encontrar familias que no pueden irse a sentar a un restaurante de mariscos. Simplemente no pueden ir. ¿Por qué? Porque su chiquito, su chiquita no puede tolerar ese olor. Pueden ustedes también decir, bueno, ¿qué otro? ¿Por qué dices hiper o hipo? Porque, por ejemplo, hay otro registro que tenemos sensorial, que es el interoceptivo. Es el que te dice si tienes hambre, si tienes calor, si tienes frío, si tienes sueño. Y resulta que estos chicos a veces duermen muy mal. Duermen, y es algo del cansancio que le da a los papás, porque si deberían de dormir un chiquito, a lo mejor 10 horas, pensemos un niño de kinder, ¿no? 10, 12 horas, estos chicos a lo mejor duermen 6. Imagínense el estar ahí como papás cuidando, vigilando. Tenemos también adultos en donde te dicen, hasta que yo veo que si me pego y sale sangre, sé que tengo que ir al médico, porque la sensación del dolor no la tienen bien registrada. Tenemos también otros 2, que es el propioceptivo, es saber qué lugar ocupa tu cuerpo en el espacio. Son niños que dicen, bueno, ¿qué les pasa? Como que tienen una postura peculiar, ¿no? Y es porque el registro de su espacio, lugar en el espacio, no lo tienen como que bien identificado. E igualmente un tema vestibular es el equilibrio. Es el niño que va corriendo y se cae y se cae y se cae porque no está teniendo equilibrio, o que va de puntitas. Ustedes van a encontrar personas con el trastorno de espectro autista que caminan de puntitas. Entonces, todo esto, si tú te sientes incómodo, fíjense, incómodo con tu entorno, ¿cómo vas a estar? ¿Vas a estar receptivo a ir a la escuela y a poner atención? ¿Vas a estar receptivo a tener conversaciones con amigos? Y muchos de ellos, y vamos a ver, también tienen un tema de comunicación, no saben comunicar bien lo que tienen. Entonces, se vuelve un problema en la escuela, un problema en la casa, y créanme que cuando no son atendidos, y bueno, finalmente los chicos van creciendo y llega la adolescencia y llega la adultez, tardan después en identificar qué pasa, porque es el adulto que nunca quiere ir a las reuniones y dices, oye, por favor, acompáñame, ¿no? Que puede ser tu pareja, puede ser un amigo. Y dice, no, ¿por qué? Porque no aguantan el ruido de una reunión, o no aguantan el olor de tener tantas personas alrededor, o el que tenemos una junta, ya en el tema laboral, tenemos una junta y una persona que de plano nunca va a comer con nosotros. Y dicen, bueno, qué pesada, ¿no? Debería de esforzarse por interactuar con los demás. No, es un tema sensorial que le imposibilita estar interactuando. Entonces, es importante estar abiertos y es importante estar como con la atención sobre estos temas de regulación sensorial que nos dan pistas y que hacen que el trato, el día a día con las personas se dificulte, se dificulte. Perfecto. Entonces, esta es una gran fuente y gran
pista, ¿no? Dificultades en la regulación sensorial. Vamos al que sigue, por favor. Ahora vamos a lo que es la regulación emocional. Son personas que también se les dificulta detectar cuando se están enojando, cuando se están alertando, cuando están siendo impacientes. A veces pasan de estar bien a ¡fum!, como un volcán que explota, ¿no? Esto se los estoy explicando de esta manera y a veces con los niños tenemos que ir poco a poquito, con como termómetro, si ven ustedes las caritas que están aquí, ir identificando cuándo se están incomodando y cuando lleguen por ahí del amarillo, no dejar que pasen, sino hacer cosas para que ellos puedan autorregularse. Encontramos ya en algunas oficinas, en algunas escuelas, lugares donde son como para que este tema sensorial y esta parte emocional calme. Son lugares como que puede ser un rincón del salón en donde tienen el puff, pero entonces el libro, pero entonces un pedazo de alfombra, pero entonces pueden quitar los zapatos, por decirles algo en la escuela, o tenemos algunos lugares tipo Facebook precisamente, que tienen todo un lugar en donde está la mesa de ping pong, pero entonces se pueden poner a escalar ahí en una pared, o sea, cosas que realmente dirías, ¿cómo es que pueden tener eso en una oficina? ¿Qué creen? Es como para que la gente realmente vuelva a su centro o simplemente muy, muy silencioso, lugares hasta que podrían ser con una luz tenue, con una música muy bajita, muy melódica, y hacen que las personas como que vuelvan a su centro, ¿no? Entonces, estas personas, las personas con la condición, hay que enseñarles todo esto que les digo, pueden ellos con terapia aprenderlo, todo. Entonces, pueden aprender a entender cuáles son sus emociones y actuar antes de que se desborden. Cuando tenemos niños dicen, es que esto ya fue un berrinche y entonces no entiende y entonces le estoy explicando, no. Una persona con autismo, un niño con autismo, hagan de cuenta que es una ola. Entonces, cuando ustedes están en la cúspide de la ola, más vale dejar que baje la ola. Y ya hasta que bajó, ya después tratar de investigar qué pasó, qué provocó, qué pasó en el día. Con los niños siempre el tener como una conciencia, un registro de dónde estuvo, con quién estuvo, qué comió, fue a la escuela, cómo le fue a la escuela, nos ayuda a explicar por qué puede venir estos mal llamados berrinches, porque les digo que es como un desbordamiento. Entonces, resumiendo, sí hay ciertas dificultades en la regulación emocional en las personas con autismo. Vamos a la que sigue, por favor. Pensamiento. Sí tienen un pensamiento un poco extremo, un pensamiento o todo blanco o todo negro. Es difícil encontrar como los grises. Fíjense, ellos lo que quisieran es tener un manual escrito de cómo comportarse o de cómo actuar en los diferentes ambientes de su vida. ¿Por qué? Porque por un lado, si se dan cuenta, tienen mucho ruido con este tema sensorial. Hacen que su ansiedad esté un poquito más alta. ¿Por qué? Porque están expectativos. Vamos a ver más adelante que en la comunicación, que la comunicación humana es, fíjense, del 70-80% no verbal. El otro 30-20% es verbal. Entonces, ¿qué creen? No saben interpretar el lenguaje no verbal. Entonces se quedan con muy poquito de esta comunicación. Entonces, si les aunamos la comunicación como se las explico ahora, más el tema sensorial, son personas que tienen, digamos, de forma coloquial, 2 rayitas más de ansiedad, y entonces es difícil, quieren tener como anticiparse lo mejor posible a las situaciones. Entonces les cuesta mucho encontrar los grises. ¿Qué significa grises? No es todo aquí, no es todo allá. A veces hay excepciones y a veces tienes que moverte un gris en la toma de decisiones, en la opinión que tienen hacia los demás. Entonces hay que entrenarlos, hay que enseñarlos. Y sí, como les decía, de un gusto por lo conocido, por seguir sus rutinas. ¿Por qué? Porque eso les da certeza. Saben qué va a pasar después y qué va a pasar después y qué va a pasar después. O sea, un niño puede decirte, un chiquito de 4 o 5 años, que la mamá siempre va por una ruta para llevarlo a la escuela y resulta que ese día están arreglando una calle y se tiene que ir por otra ruta, es llorar, 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 llorar en el coche. ¿Por qué? Porque cambiaste de ruta. Puedes tener a una persona, un colaborador, que ya se tiene un plan establecido de un proyecto o de lo que va a suceder en un evento y por alguna razón se tiene que hacer un cambio
y se incomoda de tal manera que se siente fatal, también es esta parte de inflexibilidad. Entonces hay que estar también atentos a estas situaciones. Entonces vamos ahora al siguiente, por favor. La generalización de las ideas. Fíjense, hay algo que pasa con estas personas y que son muy concretos. Todo lo que puedan tocar, ver, experimentar, siempre van a aprender mejor los niños experimentando las cosas un poquito más ellos. Este constructivismo que le llamaban en términos de educación o escuelas constructivistas son las que mejor les funcionan porque están experimentando el aprendizaje. Se empieza a tornar complicado conforme van avanzando en los diferentes grados escolares, porque empieza a ser el conocimiento más abstracto. Tienen que comprender conceptos, de alguna manera hacer los resúmenes, extraer la idea general. Todo eso cuesta, son muy concretos. Sí lo pueden alcanzar, sí, pero necesitan practicarlo y son muy visuales. Entonces, cuando tenemos colaboradores con la condición o somos profesores de prepa, de universidad, es muy importante siempre hacer uso de ayudas visuales como los mapas mentales, por ejemplo, ¿no? En donde ustedes están poniendo cómo van a ser las fases de un proyecto, por ejemplo, cómo va a estar organizado, en cuál de esas fases la persona con la condición está involucrada y cuáles son sus funciones. Ya cuando ven esto de lo general a lo particular, les queda mucho más claro, están más tranquilos y es un tema visual que les ayuda muchísimo a comprender mejor. Vamos adelante, por favor. Vamos a hablar de algo que se llama funciones ejecutivas. Es esta capacidad para, fíjense, planear, organizar, secuenciar tareas y tener esta capacidad de gestionar la frustración que se manifiesta cuando no llegas a tu meta o cuando tienes que ir por diferentes caminos para tu meta. Por ejemplo, si nos vamos a un niño de primaria, de kinder, el que llegue y siempre se le pierden todos los colores, todas las plumas, no trae el libro para hacer la tarea, no trae el cuaderno, necesita de ayudas para poderse organizar. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un letrero en su mochila que diga, traigo todo para hacer mi tarea, entonces que pueda él reflexionar y decir, tengo que hacer una conciencia de qué es lo que tengo que hacer, y ok, sí, me faltó mi libro, me faltó mi cuaderno. En su estuchera, poner 10 lápices de colores, un lápiz, una goma, un Pritt, unas tijeras, o sea, para que ellos repasen y vayan guardando sus cosas y lo tengan todo en orden. Eso lo estamos hablando desde una parte, digamos, de un niño pequeño. En un niño más grande, lo que se hacen es, por ejemplo, tener sombra o tener el profesor o alguien que les ayude a decir, a ver, ¿de qué materia estuviste hoy? Pues tal, 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 tal. ¿De cuál tienes tarea? Pues de tal, tal, tal. ¿Traes todo? No, déjame ver y me regreso y veo. O sea, como un monitor que les ayude a reflexionar, ¿no? Y cuando somos adultos y estamos tratando de llevar nuestra casa, entonces necesitamos hacer pagos, pero se nos olvidan las llaves, pero las entregas de los proyectos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos nuestras agendas, ¿cierto? Nuestras agendas, nuestros cronogramas, que son indispensables para personas con la condición para poderse mantener organizadas. Aquí hay un dato más que les voy a dar. Hay una cosa que se llama comorbilidad. ¿Qué significa? A veces son dos condiciones que conviven. Y estas condiciones, fíjense que una de las más que llamo yo taquilleras con el trastorno del espectro autista es el trastorno de déficit de atención, ya sea con o sin hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad y la depresión, básicamente. Muchas de ellas conviven. Y dicen, bueno, ustedes me podrán decir, oye, ¿y hay medicamentos para el trastorno del espectro autista? La respuesta es no, pero para estas otras comorbilidades sí. Y entonces, cuando hay medicación para las comorbilidades, pueden funcionar mucho mejor y les ayuda muchísimo. El trastorno de déficit de la atención, como les decía yo, es uno de los mayores coincidencias y son como del 70% también. Muy bien, vamos al siguiente, por favor.
ahorita vamos a encontrar un concepto que se llama teoría de la mente. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso, Laura? Podemos explicarlo de la siguiente manera. La teoría de la mente es que todos podemos tener una teoría de lo que está pensando y sintiendo nuestro interlocutor. Ustedes como mamás llegan del trabajo o ven llegar de la escuela a sus hijos y como entran, con el humor que entran, con el lenguaje no verbal que entran, ustedes ya saben por dónde está la jugada. Ya pueden como captar que algo pasó bueno o malo o molesto. Les pasa también con nuestros compañeros, con nuestros parejas, pero también con nuestros colaboradores. Nosotros podemos de alguna manera adivinar qué está pasando o que algo pasa. Una persona con la condición no tiene esto. Una persona con la condición necesita que le digan cómo se siente o qué pasa el otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no sabemos que tienen la condición, pasan como groseros, inadecuados, porque no están pendientes de lo demás. Pensemos en una familia, ¿no? Darse cuenta que su mamá está cansadísima y que prefiere que hagas tú la cena, ¿no? Y es evidente, ¿por qué? Porque tuvo un día con tales características y fue en la mañana, pero entonces en la tarde, y lo dice, y la persona se le queda mirando y se va y se sienta, ¿qué hora está la cena, mamá? Y tú dices, ¿qué pasó? Entonces le tienes que decir tú, oye, hoy tuve un día terrible, te agradecería enormemente que tú hicieras la cena, por favor, porque de verdad estoy cansadísima. Y la respuesta es, ok, mamá. O sea, dices, ¿cómo no se dio cuenta? Pues sí, no se dio cuenta. Tenemos que decirlo. Entonces, imagínense las relaciones humanas, ¿cómo son? Que nos es tan difícil pedir ayuda y decir lo que sentimos. Es muy importante estar muy conectados con ello. Ese es en el tema familiar. En el tema de pareja, pues imagínense, toda la comunicación que tiene que existir para que una pareja funcione con personas con la condición es verdadera, es todo un reto. Tenemos parejas en la asociación donde la persona muchas veces es la mujer la que se acerca, o sea, la pareja, mujer la que se acerca a pedir ayuda y resulta que el varón en este caso es la persona que tiene la condición. ¿Y qué creen? Voy a añadir algo. Se dice que de cada 4 personas, cada 4 personas diagnosticadas, una es mujer. Y lo van a ver en la bibliografía. Y la realidad es que no. Realmente, empíricamente podemos decirle, y más que nada porque todas las pruebas diagnósticas están basadas en experiencia de varones, no de mujeres. Muchas mujeres se dan cuenta que tienen la condición, ¿qué creen? Cuando sus hijos son diagnosticados y empiezan a palmear, clink, clink, clink. Creo que yo también. Van, le hacen el diagnóstico y resulta que sí. Entonces, pues bueno, quería yo como acotar con esta mención porque sucede de esa manera, ¿no? Entonces ya hablamos de lo que es la teoría de la mente. Vamos adelante, por favor. Darse cuenta de las reglas no escritas, y esto es bien importante porque hace que tengan muchas metidas de pata, por decirlo de alguna manera, que se equivoquen muchísimo. Es una actitud inadecuada porque no se están dando cuenta que están siendo inadecuados. Podemos hablar, por ejemplo, en una empresa en donde estuvimos dando algunas asesorías, que la persona con la condición, ya un hombre adulto, digamos, ¿no? 30 y algo, pasó la directora de la empresa y dijo, a mí me gustó ella. Y tuvo acercamientos como inapropiados en el sentido de la forma de abordarla. No estoy hablando de acoso, estoy hablando simplemente de inapropiados, de no darse cuenta que tiene que hacerlo de una diferente manera y aparte, no con todo mundo. O sea, no se estaba dando cuenta de lo que se estaba exponiendo y cómo estaba quedando frente a las personas. Entonces, ahí es donde necesitan su manual, les digo, ¿no? De estas reglas no escritas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en las escuelas, algunas escuelas resulta que el viernes los dejan ir con ropa de calle, digamos, y de lunes a jueves van con su uniforme. Una persona con la condición le cuesta un mundo el aceptar, decir, pero ¿de veras puedo ir con ropa de calle? Sí, sí, sí. Pero es que, ¿cómo no? La regla dice que tienes que ir con uniforme, ¿no? Pero puedes ir los viernes con ropa de calle. No.
Entonces necesitan leerlo. Son las reglas como no escritas de la vestimenta, del tipo de acercamiento. Entonces nosotros no está mal que se los digamos con respeto, de manera informativa, porque sabemos que de manera natural no están leyéndolas. Vamos adelante, por favor. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la comunicación. Ya hablamos de que no saben leer el lenguaje no verbal, pero sí lo aprenden. Sí pueden aprender a leerlo y también de alguna manera expresarse de esa manera. Muchos de ellos es característico que no hacen contacto visual. Pero ojo, no porque una persona no haga contacto visual significa que es autista, no. Hay algunas personas con la condición que sí pueden, que sí desarrollan la capacidad de ver a los ojos o simplemente nunca se les dificultó. Pero podemos hablar que en general sí se les dificulta ver a los ojos o tener la distancia correcta. Esto nos pasa mucho con los niños. Están con sus otros compañeritos y se acercan muchísimo porque quieren entrar a la plática o quieren saber qué es, o están muy lejos y les están hablando con este tono de voz, ¿no? Un tono de voz bajito, y nunca se dan cuenta que no están haciendo la conexión con otro. Entonces, esto hace que sea muy difícil o dificulte la relación entre los muchachos y entre los niños y que su convivencia con sus, que le llamamos iguales, sea complicada. Por eso muchos niños, es más fácil que tengan una relación con niños más chicos o con niños más grandes, pero los que son de su edad les cuesta mucho trabajo. En este tema de la comunicación hay algo muy importante. Los chistes, las bromas, los dobles sentidos, ¿qué creen? No las entienden. Se los tenemos que explicar. Y esto en nuestra cultura latina, pues es un foco de bullying. O sea, cuando ven al chavo que no entiende, que se ríe a destiempo, o que no entendió, o que ahí van, ¿no? Y es un tema un poquito cultural. Entonces nosotros tenemos que fomentar, tanto en las escuelas como en los centros de trabajo, este respeto, ¿no? A todos. No todos tenemos por qué entenderlo todo, ¿no? Y, por ejemplo, usualmente imagínense que yo cuando le dice a una persona con la condición, agarra el toro por los cuernos, ¿qué creen que se va a imaginar? Una persona tomando de los cuernos a un toro. No se está imaginando, no está entendiendo que enfrenta la situación con valentía, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comuniquemos tanto con niños con la condición como con nuestros colaboradores o en familia, tenemos que entender que son literales en la comprensión. Entonces, es necesario hacer explicaciones acorde a lo que nosotros queremos comunicar. Vamos adelante, por favor. Bueno, ahorita les hablé de una lista, de una gran lista de cosas que les cuestan trabajo, como para entender un poco. Pero ahora vamos a hablarle, pues, el lado B, ¿no? El yin yang, las fortalezas de las personas con la condición. Vamos adelante, por favor. ¿Qué cosas les caracterizan como unas fortalezas importantes? Son inteligentes. Son personas que tienen un IQ de normal a ligeramente superior, tienen una capacidad de aprendizaje y cuando les interesa el tema, cuando verdaderamente les interesa, agotan todo lo que pasa por sus manos. Pueden ser de niños el clásico trenes, dinosaurios, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué quieren? Ver la película del dinosaurio, pero cómprame el libro del dinosaurio, pero quiero ir al museo a ver los dinosaurios y quiero que la clase en la escuela yo pueda exponer qué son los dinosaurios, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hacemos con estos? Fíjense, antes se veía como obsesiones. Hoy por hoy son los intereses especiales que si los sabemos explotar bien, son una fortaleza enorme porque de ahí podemos establecer contacto con otras personas, que no importa que sean más chicos o más grandes, podemos ayudarlos a hacer relaciones a través de sus intereses o hasta desarrollar una carrera. Los chavos que les encanta armar legos, pues vámonos yéndonos por mecatrónica o vámonos yendo por algo de ese estilo y los vamos encauzando, los vamos guiando para que ese sea la forma en que ellos se ganen la vida en un futuro. Son hiperfocus, o sea, concentración en un tema de interés con una tenacidad, compromiso, atención absoluta, enfocándose en un tema por largos periodos de tiempo con dedicación. ¿Saben qué? Por eso se vuelven especialistas en su tema de interés. Y nosotros como empresarios
queremos personas especialistas y que se interesen en el ramo o en la actividad o en la disciplina que necesitemos dentro de nuestras filas. Si tenemos a alguien así, es una garantía que va a sacar el trabajo adelante. Entonces, vale mucho la pena también tomar en cuenta esto. Vámonos adelante, por favor. Tienen una memoria privilegiada. Realmente tienden a acumular mucha información y acordarse de muchísimas cosas. Les gusta el cine, entonces se van a acordar de las corrientes, de los directores, de los actores, de lo que se imaginen, de cuántas películas y cuánto tiempo fueron y de todas. Igual tenemos personas que en su trabajo, cuando no se usaba tanta la tecnología y querían estar las pólizas de seguro y no sabían quién tenía el número cuál, pues ahí tenían a personas con la condición que se iban a acordar, pero inmediatamente, ¿no? Muchos de ellos tienen excelente oído y entonces aprenden con facilidad idiomas. Y eso es muy interesante porque son personas muy cultas cuando realmente les interesa todo esto y pueden ser excelentes traductores, por ejemplo, ¿no? Vamos adelante, por favor. Suelen ser talentosos científicos, músicos, técnicos, historiadores. ¿Por qué lo decimos? Porque los tenemos como medio estereotipados en la parte tecnológica, en la parte de Silicon Valley, en San Francisco, ¿no? Y que está Facebook, pero está Microsoft, pero está ahí están. Y sí, hay veces que incluso en la descripción del puesto ponen trastorno de espectro autista. Yo ya lo vi, ¿no? Como persona que quieren este tipo de perfil. Pero resulta que estas personas pueden gustarle cualquier campo de la ciencia o del conocimiento humano. Tenemos personas que son músicos, que son historiadores, que son animadores, que son muy en la parte creativa y también en la parte tecnológica. En cualquier campo del conocimiento humano vamos a encontrar personas con la condición. Vamos adelante, por favor. Fíjense que tienen una forma única de ver las situaciones y son muy creativos. Ellos, si bien la parte general a veces se les va, por eso les hablábamos de los mapas mentales y todo lo que les hablé hace unos minutos, ellos ven el detalle que no todo el mundo ven. Es lo que le llaman también pensar fuera de la caja, el out of the box. Son muy creativos y ven las cosas de manera diferente y tienen soluciones que a lo mejor no van a encontrar en el común de nuestros colaboradores. Por eso muchos de ellos son muy valiosos en ese sentido. Y en la atención a los detalles, pues miren, tenemos la experiencia de una persona abogada que ella en el banco se dedicaba a checar los contratos. Imagínense la minuciosidad, ¿no? De checar los contratos, no se le iba una. Entonces, una persona que ahí encontró su nicho de trabajo, por llamarlo así, y muy valorada dentro del banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muy detallistas. Disruptivos. Perdón que leí ahorita al vuelo esta pregunta. A veces sí, pero bien canalizados nos dan muchas ideas. Si quieren, ahorita lo profundizamos en las preguntas y las respuestas. Vamos adelante, por favor. Tienen algo maravilloso. Son sumamente honestos, respetan las reglas y sumamente leales. Hacen las cosas bien, aunque nadie les esté mirando. Ustedes pueden dejar la computadora, ustedes pueden dejar el dinero, ustedes pueden dejarle en la parte financiera y son personas que de verdad son muy honestas y que les gusta hacer las cosas con respecto y a las reglas. Vamos adelante. Y tienen un profundo sentido de integridad, sobre todo relativo a la justicia social, a lo que es bueno y lo que es malo. O sea, ustedes pueden ir por la calle y ven una persona pidiendo limosna en una situación verdaderamente que necesita ayuda, una persona con la condición o un jovencito que está empezando a darse cuenta de las cosas, no puede creer que todo el mundo vaya caminando y que no lo voltee ni ver, y él lo ve o ella lo ve, y puede quererlo ayudar en ese momento y sacar lo que tenga en la bolsa y dárselo. O sea, no lo puede creer que no le ayuden. No sé si hayan escuchado a esta chica Greta Thunberg, que es un activista que tiene que ver con todo el tema de cuidado al ambiente
y que no se sube en un avión porque sabe que un avión va a contaminar más que otro medio de transporte. Así pueden ser. Pueden ser que si son responsables de una mascota, ellos no compran algo de la comida que les gusta por comprar el seguro de gastos médicos de su mascota. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad y porque saben que ellos deben de responder por su mascota. Cuando hay injusticias sociales, muchos de ellos reaccionan muy fuerte. Cuando está este tema de cambio climático y que en la prepa les ponen a ser más conscientes y los mandan a museos y una serie de cosas, hay algunos que se angustian enormemente por esto que estamos haciéndole al mundo y cómo es posible que podamos seguir viviendo día a día sin tener una conciencia y sin hacer algo concreto para salvar nuestro mundo. O sea, a ese extremo es como muchos de ellos ven las situaciones, ¿no? Bien, sinceridad. Aquí sí, si le piden a una persona con la condición, oye, Laura, o yo les digo, ¿cómo se me ve este vestido? Agárrense, porque lo van a decir cómo. No van a decírtelo, bueno, se te ve bien, no. Por eso el cerdo le dice, eres un bombón, y el bombón le dice, eres un cerdo. O sea, son realmente directos y a veces tenemos que enseñarles a decir lo que les llamamos mentiras blancas. Decirle, a ver, no te gusta mentir y lo entendemos, pero hay algunas cosas que si tú las dices, no vas a afectar a nadie y te va a ayudar y vas a ayudar a la otra persona. Y tienen que tener la clase de mentiras blancas para aceptar ok, voy a decir una mentira, pero es blanca, ¿verdad? Sí, pero no va a afectar a nadie, sí. No estoy rompiendo ninguna regla, no. Parte de no tener filtro es una de las situaciones que les causan muchos problemas en ciertos contextos y circunstancias, pero en otras, esa sinceridad es uno de sus valores más importantes. Vamos adelante. Tienen un muy peculiar sentido del humor. Son a veces muy naif, muy transparentes, muy sinceros, y entonces te pueden arrancar una carcajada y dicen cosas que a lo mejor otro adulto no diría, otro niño no diría. Por otro lado, la lógica sobre la emoción, sí. Si tú quieres explicar a ellos algo que no están comprendiendo bien, puedes irte por la lógica y ellos lo van a comprender mejor. Y sin embargo, aunque dirían la lógica sobre la emoción, eso no significa que no sean muy perceptivos. Fíjense, cuando hablamos de empatía, ¿se acuerdan que les hablé de teoría de la mente y entonces que no pueden como adivinar qué piensa o siente el otro? Pero cuando se los explicas y lo entienden, se conectan de tal manera que a veces les parece casi insoportable, ¿saben? O sea, les duele igual que les duele al otro. Entonces, se alejan. Pero es por este tema de las emociones que deben que lo ideal es que tengan un entrenamiento para que la emoción no les bloquee otras situaciones, ¿no? Pero sí son muy perceptivos, ya que entendieron la situación, ya que se les explicó. Vamos adelante, por favor, estamos por terminar. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Salinas, vivo en Monterrey, Nuevo León, tengo 35 años y actualmente acudo al grupo de acompañamiento de Asperger en Asperger, México, desde julio del 2020, los jueves a las 6:30 de la tarde. Y el grupo ha cambiado mi vida para bien. Actualmente tengo una vida social más digna, me siento más contenta y he formado amistades hermosas. Ella es Marisol, si ven, pueden notar que no tiene ningún rasgo, ¿no? Que diga tiene la condición. Habló con mucho detalle, como son ellos detallistas, queriendo dar todos los detalles. Hoy por hoy tiene una pareja, tiene un trabajo que es en línea porque prefirió así en PepsiCo allá en su tierra y trabaja desde su casa, le va muy bien. Acaba de ser mamá y está ahorita luchando con todo este tema. Imagínense todo lo sensorial, todo lo que tenía que estar como ubicada, el tema de visitas al médico para sus visitas ginecológicas, pero entonces el nacimiento, lo que implica el nacimiento,
la verdad es una chica que ha sabido salir adelante y es un ejemplo de que estas personas pueden hacer una vida en donde tengan carreras, vivir independientes, tener parejas, tener familia, pero sí necesitan de una guía y de una comprensión de su entorno y de su sociedad. Ella agradece mucho a su pareja el que le ayude que colabore con ella a dos manos con su bebé y a sus papás que le ayudan muchísimo para que ella siga teniendo sus rutinas para poder estar bien emocionalmente. Entonces, esto sería todo. Ahorita el siguiente material es donde nos pueden encontrar, las redes sociales donde nos pueden encontrar, nuestro WhatsApp, la página web, nuestra dirección en la Ciudad de México, teléfono y correo. Y finalmente, agradecerles mucho el espacio. Para nosotros es muy valioso poder tener estas pláticas con grupos como el de ustedes, que son mujeres empresarias que están cambiando nuestro entorno y estamos muy halagados de que nos hayan dado este espacio. Y pues ahora sí, si tenemos preguntas, con todo gusto. Qué interesante, maestra, de verdad. Y pues bueno, vámonos con las preguntas. Bueno, saludos Tapachuelo, Chiapas. ¿El TOC es parte del espectro? Pregunta Telma Torres. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí es parte del espectro? No, son cosas independientes que pueden convivir, pueden ser comorbilidad, pero no es condicionante uno del otro. Ok. Pregunta Juanita Enríquez, ¿sería como disruptivos? Sí, a veces. Sí, a veces rompen exactamente. Pueden ser el alumno que te interrumpe y que vas con el hilo de la clase y a veces sus interrupciones son muy fructíferas, ¿sabes? O sea, sí, como que aportan, pero a veces no. Entonces, sí puede suceder. Inapropiados, como no leen el entorno, entonces a lo mejor tú estás como mamá en una llamada telefónica y les dijiste, estoy en una llamada telefónica muy importante porque estoy viendo un proveedor, entonces denme chance. Y en ese momento ya contigo, oye, mamá, no sabes ni cómo, es como si ahorita llegara mi hija y me dijera, mamá, ¿no? Y estoy en una conferencia, espérame tantito. Entonces sí puede suceder. Después dice, hola capítulo metropolitano del Estado de México, muchas gracias hermosa maestra Laura Ávila por la capacitación. Una amiga tiene un hijo con autismo, pero yo creo que está en el nivel 3 porque no habla y tampoco sabe escribir y hace muchos movimientos con las manos. Sí, no nos dice qué edad tiene, pero sí tenemos, hay personas en el trastorno espectro autista no verbales, efectivamente, pero no significa que no se puedan comunicar. Hay otras formas de comunicarse con apoyos visuales, y sí puede ser. Y hay un tema de manierismo, que son estas estereotipias, que son movimientos, que pueden ser el aleteo, que puede ser chuparse el dedo, que puede ser caminar, hacer movimientos con las manos. Y es una forma en que ellos están tratando de autorregularse. Entonces, hasta cierto punto es normal que lo hagan. Necesita estar con terapeuta para poder canalizar esos movimientos y poder ayudar con la comunicación. Ok, Juanita Enríquez, felicidades por este tema, me ha conmovido. María de Los Ángeles, ¿tienen pensamientos divergentes en este nivel 1? Pensamientos divergentes, si lo entendemos como diferentes o como que se categorizan como neurodiversos, sí. Yo lo veo no sé, que nos explique un poco más lo que estamos entendiendo, hoy está entendiendo como divergentes. Nos ayudaría mucho. Pero de por sí ellos se describen, muchos adultos con la condición se describen como neurodivergentes. Entonces son una forma diferente de pensar y por ello se respeta, ¿no? Muchísimo esta forma diferente de pensar. Claro.
María de los Ángeles, ¿quieres dar más contexto en este punto? Trae su micrófono cerrado. Bueno, mientras en el punto anterior sobre el chico que no habla y tampoco sabe escribir, comenta que tiene 27 años. Sí, sí, muy probablemente tiene sea un TEA un nivel más 2 o 3 que se refiere a necesidad de apoyo. Entonces, puede no escribir, pero sí puede comunicarse. Hay tableros en donde ellos, cuando logran comunicarse y escribir con las teclas, o sea, teclear, se dan cuenta de todo lo que pueden comunicar. Son estos sistemas aumentativos de la comunicación en que se pueden apoyar. Sería cuestión de ver el caso, cada caso es diferente. Algo importante que no les dije es que dos personas con la condición no son iguales, son diferentes y que se ve diferente en hombres que en mujeres. Pero bueno, eso podríamos verlo en una plática posterior, ¿no? Esa diferencia. Gracias. Emma Tobar, buenas tardes, muchas felicidades, hoy aprendí mucho, tengo un sobrino con espectro autista primer grado, gracias. Mm. María de los Ángeles, confirmas correcto lo que expresó la maestra, muchas gracias. Jessica Gregory, muchas gracias, yo tengo un hijo con Asperger y efectivamente la vida con él está llena de retos. ¿Cómo puedo ayudarlo a que acepte más temas? Pues esto es como, mira, puede usarse su tema de interés para otros, entendiendo, por ejemplo, le encantan los dinosaurios y le cuestan las matemáticas. ¿Y qué tal si los dinosaurios cuentan o si los dinosaurios le hablan de las matemáticas? Hay todo una técnica ahí en donde usa su tema de interés para introducir otros temas u otras cosas que necesitas que aprenda. Entonces, ese puede ser uno. O, por ejemplo, si tiene un ídolo, una persona, un deportista, eh, podemos hacer que el deportista hable. Y no estoy diciendo que sea inteligencia artificial, simplemente un sistema de tarjetas donde diga, si es Messi, decirle, Messi le encanta que los chavos aprendan historia, porque la historia es muy importante para tal a tal. Entonces, le está diciendo Messi a él de alguna manera que entre a otro tema, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay que ver por qué quiere que entre a otros temas. Si son temas porque son vitales o porque simplemente como papás a veces queremos que nuestros hijos de alguna manera caminen por otros caminos que nosotros quisiéramos. ¿Y qué tal si explotamos o profundizamos ese camino que él desea o ese interés que él desea? Digo, no conozco, ¿no? Su caso, pero bueno, son unas ideas que podríamos explorar. Muy buen tema, Elsa Flores, desconocía mucho, mil gracias. Blanca Alejandra, buenas tardes, muy interesante el tema, una pregunta. ¿Por qué nace una persona con autismo? Pues bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta aún. Sin embargo, sabemos que sí tiene una carga genética importante, pero también hay temas ambientales que no se han medido, ¿no? Que no se sabe cómo es que interactúan. Sí sabemos que es muchas veces cosa de familia. Una persona con la condición y hay un tío que no le gustaba ir a las reuniones, pero una abuela que era súper inteligente, pero otra, o sea, sí vemos que pueden haber, tenemos familias en donde los dos hijos tienen la condición u otros en donde uno tiene déficit de atención, pero el otro tiene la mejor el Asperger, o uno tiene Asperger y el otro tiene un autismo un nivel más profundo. Sí, como bien dice Adri, la manzana no cae muy lejos del árbol. Ok. Bueno, Jessica comenta, agradezco mucho su comentario, es muy útil. Jessy Fernández, tengo una niña de casi 4 años. Hace un año la empecé a llevar a terapia, e igual con el neuropediatra, y ha sido demasiado el avance que ella ha tenido en este año. Aún se le dificulta mucho lo social. Muchas gracias por la información. Hay que seguir practicando. podemos hacer mucho para que hacerles reuniones,
buscarles amiguitos. Ahorita que está chiquita, ya más grande se empieza esto, ya no es posible, ¿no? O es menos factible. Pero cuando son chiquitos podemos hacer mucho para ayudarles a socializar, hacerles una red de apoyo, hablar de la condición con nuestros amigos y familiares. Habrá quien se sume y nos quiera ayudar y habrá otros que se alejen. Quedémonos con los que se acercan y nos quieren ayudar. Y son todas las preguntas. Si alguien tiene alguna más, puede levantar la mano para que le demos la palabra. ¿No? Bueno, yo nada más un comentario. Dentro de lo que yo me dedico es a dar servicio a empresarios y uno de los empresarios con los que trabajé tenía autismo. Él tenía en su momento 50 años, estaba ya preparando parte de la sucesión, pero él se encargaba de la producción de una empresa de velas, entonces había velas, velitas, veladoras de todos tipos, vasos, sin vaso y demás, y a nivel nacional e internacional la producción. Y él se encargaba de toda la producción y era tan preciso y exacto que nunca se perdió nada, nunca se robó nada, es más, nunca se le enfermó un colaborador en COVID. Y estamos hablando de una planta grande en Texcoco. De verdad, era tan preciso en el detalle que, bueno, se lamentó mucho cuando se jubiló porque encontrar a alguien con esas características no era fácil. Entonces, a ese nivel llegan, y él lo decía, yo soy autista, y llegaba a la planta y me decía, mira, tengo las cajas de colores, esta es la vela tal, este es el pedido que sale tal día, tal fecha sale en tal horario, se lo llevan a tal lugar, o sea, todo lo tenía en la mente con un nivel de precisión espectacular. Entonces, es importante verlos porque, como bien comenta, cómo se integran a conociendo sus competencias, y estas eran competencias que él ya traía y que logró ser muy asertivo en su gestión. Qué maravilla. Y otro caso que ustedes pueden checar, hay un jovencito que se llama Joshua Molinedo, el chico tiene 14 años y es extraordinario para tocar el cello. Ha superado a chicos de 20, 25 años, ustedes lo podrán seguir en redes, pueden escuchar sus participaciones musicales y es extraordinario. Y es un chico con autismo. Entonces, es como no los hacemos a un lado, sino cómo los integramos, cómo los arropamos, y todo esto que ellos ya traen, hacemos que luzca dentro del contexto que a ellos también les guste, ¿no? Entonces, muchas gracias, y pues bueno, cedo la palabra si ya no hay preguntas. Así que hay una. Roma, el chico de 27 años tiene un hermano que le dan ataques epilépticos. Sí. Sí, hay veces que pues sí, como decíamos, es cosa de familia y pues habría que checar a ese joven qué es lo que tiene. Hay aquí otra pregunta del Ralston. ¿Es normal que cuando son más grandes ponen más abiertos a nuevas experiencias? ¿Son más abiertos a nuevas experiencias? Podemos decir que eventualmente sí, porque muchos de ellos, miren, aquí hay un tema, por ejemplo, en la adolescencia, tienen como un rezago. Si tenemos un muchacho de 15, a lo mejor se comporta como uno de 13, 12. Si lo tenía de 17, de 15. Entonces, ellos también pasan una adolescencia. Entonces, también estas inquietudes, también estas rebeldía, también se presenta. Entonces, que tengan ganas de aprender otras cosas, sí van a pasar por ahí. Nosotros que estamos alrededor de ellos, apoyándoles y guiándoles, tenemos que estar muy atentos a qué les está llamando la atención para poderles brindar esa guía y poderles guiar sobre esos otros intereses que podrían tener. Entonces, ¿pueden tenerlos? Sí. Pueden, por ejemplo, ¿cuándo aprende un niño a andar en bicicleta? Como a los 6 años, ¿no? A lo mejor ellos aprenden a los 12, pero aprendieron, ¿me explico? O sea, quiero decir, van de alguna manera rezagados, pero van en su camino. Muy bien, pues son todas las preguntas. Cedo la palabra a Telma Torres. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias.